Hoy les traemos una noticia que estremece el corazón de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta al momento más delicado de su segundo mandato. Según él mismo lo ha dicho, y sin que nadie tenga que interpretarlo, está presa del pánico ante la posibilidad real de enfrentarse a un proceso de destitución que podría llevarlo a prisión. Su rostro lo dice todo, su lenguaje corporal, su forma de hablar. Trump luce derrotado, inquieto, casi temeroso. Ya no es el mismo hombre que se mostraba desafiante ante las cámaras. Ahora, su propio discurso ha revelado lo que más teme. Un nuevo proceso de destitución que no solo lo derrocaría, sino que también lo llevaría a la cárcel. Y este temor no es infundado. La situación se ha complicado por una serie de errores y decisiones estratégicas que han generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país. Una de ellas, y quizás la más controvertida, fue su operación para extraer al presidente venezolano Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Trump, alardeando de su poderío militar, declaró: "Podemos con cualquier país. Tenemos un ejército. Nadie nos va a plantar cara". Y en ese mismo tono triunfalista, añadió que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Según él, hay submarinos y tanques rusos y chinos rodeando la zona, lo que la hace esencial para proteger al país. Pero lo que parecía una maniobra audaz, resultó ser una trampa. Todo indica que Trump cayó de lleno en una estrategia de distracción diseñada desde el exterior. Mientras impulsaba su agenda para controlar Venezuela y asegurar su petróleo, no se dio cuenta de que sus propios movimientos estaban siendo vigilados de cerca. Y ahora el miedo lo alcanza. Como dice el refrán, el cántaro va al pozo tantas veces que se rompe. Y Trump ha desafiado la ley tantas veces que ahora no sabe de dónde vendrá el golpe final. Uno de esos golpes vino directamente del Poder Judicial. Cuando Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a varios estados, supuestamente para controlar la delincuencia, un tribunal federal lo frenó en seco. "Retiren sus tropas. Esto es inconstitucional", le advirtieron, recordándole que solo un gobernador estatal puede tomar esa decisión. Ese era un límite claro al poder presidencial. Y aún hay más. Trump ya cuenta con 2 juicios políticos previos en su historial, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. El primero, en 2019, fue por abuso de poder, al presionar a Ucrania para que investigara a su entonces rival político, Joe Biden. Aunque logró sobrevivir gracias a la mayoría republicana en el Senado, la mancha permaneció. El segundo intento de impeachment se produjo en enero de 2021 por incitar a la insurrección durante el asalto al Capitolio el 6 de enero. Ese día, animó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio en un acto que dejó muchos muertos, heridos y una democracia herida. Esta vez, varios republicanos rompieron filas y votaron a favor del impeachment. Aunque no alcanzaron los votos necesarios, el mensaje fue claro. Su propio partido comenzaba a darle la espalda. Y ahora, en su segundo mandato, Trump enfrenta nuevos cargos de impeachment, que incluyen obstrucción a la justicia, abuso del poder ejecutivo, usurpación del control presupuestario del Congreso, violaciones de derechos constitucionales, soborno, corrupción y abuso de autoridad. Todo esto fue impulsado por el congresista demócrata Shattuck, aunque en su momento la moción no obtuvo suficientes votos en la Cámara de Representantes. Y mientras Donald Trump enfrenta esta creciente presión política y legal, la controversia continúa intensificándose. Uno de los puntos más delicados surgió tras la publicación de un video por legisladores demócratas en el que pedían a miembros del ejército que no obedecieran órdenes ilegales. La respuesta de Trump fue brutal. Acusó a esos demócratas de sedición y declaró abiertamente que debían ser ejecutados. Estas declaraciones, que ya son extremadamente graves, forman parte de los argumentos que han motivado el proceso de impeachment en su contra. Pero la crisis no termina ahí. La escena que ha tenido mayor impacto en los últimos días ocurrió en el Tribunal de Nueva York durante la primera audiencia judicial de Nicolás Maduro, donde también compareció su esposa. Ambos se declararon inocentes, identificándose como presidente y primera dama de Venezuela. Durante la audiencia, Maduro interrumpió constantemente, insistiendo en que fue secuestrado de su casa en Caracas y llevado a la fuerza por tropas estadounidenses. El juez intentó moderar sus declaraciones, recordándole que no era momento para discursos políticos. Pero aquí está la jugada clave de Maduro.
Cuando se le preguntó si se declaraba culpable o inocente, respondió: «Soy el presidente Nicolás Maduro. Me declaro inocente. Fui secuestrado por tropas estadounidenses e invoco la Convención de Ginebra». Maduro se describe a sí mismo como un preso político protegido por las normas internacionales, así como por su propio jefe de Estado. Pero lo más preocupante para Trump es que, al revisar su propia declaración publicada en redes sociales tras su captura, escribió literalmente: «Estados Unidos ha asestado un duro golpe a Venezuela y a su líder, el presidente Nicolás Maduro». Sí, Donald Trump escribió: «Presidente Nicolás Maduro». Y ahí radica el problema. Al referirse a Maduro como presidente, Trump contradice claramente la postura oficial del gobierno estadounidense, que durante años no ha reconocido a Maduro como la autoridad legítima en Venezuela. Esta simple línea escrita por Trump podría ser utilizada como prueba crucial por la defensa de Maduro, alegando que el propio presidente estadounidense ha respaldado su condición de jefe de Estado. Y eso no es todo. El caso se complica aún más por un grave error del Departamento de Justicia. El New York Times reveló que, al actualizar la acusación contra Nicolás Maduro por narcotráfico, el Departamento de Justicia eliminó por completo cualquier mención al Cártel del Sol, que durante años se ha alegado que está vinculado al chavismo. La razón: el nuevo documento ahora lo describe no como una organización activa de narcotráfico, sino como un sistema de relaciones clientelares y corrupción. Esta diferencia desmiente por completo la narrativa anterior. El Departamento de Justicia, una de las instituciones más respetadas del país, reconoce efectivamente que el llamado Cártel del Sol no existe como se alega. Este cambio es devastador para el caso legal de Trump. La acusación original, presentada en 2020, alegaba que Maduro introdujo ilegalmente una red de narcotráfico a gran escala en Estados Unidos. Pero si esta red ahora se presenta como inexistente, ¿cuál es el fundamento de su captura? El estado emocional de Donald Trump se ilustra mejor con su declaración en una grabación de video de una entrevista privada, donde habla en un tono claramente afectado, ansioso y sombrío. Escuche lo que dijo: «Tenemos que ganar las elecciones intermedias. Si no ganamos, encontrarán una razón para destituirme. Si no cambiamos de rumbo, sin duda seré destituido. Eso es todo, sin pelos en la lengua». Trump admite que le aterra la posibilidad de un impeachment, y más allá de sus palabras, su rostro lo dice todo. Hay tensión, miedo, desesperación, la impotencia de quien sabe que su futuro político ilegítimo pende de un hilo, y no acaba ahí. En otro momento del mismo discurso, se queja de que su propio partido republicano no está siendo tan duro como los demócratas. Dice: «¿Por qué no lo hicimos? Porque son más despiadados que nosotros. Deberíamos haber acusado a Joe Biden de 100 cosas diferentes. Siempre se hizo la víctima, pero ahora con un tono que expresa derrota en lugar de desafío. Un presidente que empieza a aceptar que podría no completar su segundo mandato. Y mientras Trump habla de persecución política, la verdadera humillación viene de su propio círculo. En una imagen que ya circula en medios independientes, se ve a la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie, mirando a Trump con una mezcla de asombro y desaprobación. ¿Quién es Susie? Una funcionaria clave que conoce los entresijos del poder en Washington y que ha filtrado información privilegiada en las últimas horas que podría destruir la imagen de Trump desde dentro. Información que aún no ha circulado ampliamente en los medios, pero que abordaremos aquí, en Cita Consular. Presten atención, porque lo que ocurrió esta mañana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue algo que pocos podrían haber imaginado hace meses. Mientras el mundo entero observaba con asombro y preocupación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como si viviera en otro universo paralelo, publicaba constantemente mensajes como si nada de lo que se discutía en esa sala de Nueva York le afectara. Hoy les traigo una noticia que tendrá un gran impacto internacional. Y sí, vayamos directo al grano. Mientras representantes de casi todos los países del mundo se reunían en una sesión de emergencia en la ONU para condenar, criticar y cuestionar la operación estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Trump retomaba viejos temas en redes sociales, atacaba a sus oponentes y reaccionaba sin censura a cada comentario que recibía. Amigos, lo que presenciamos en esos primeros minutos fue histórico. Una reunión del Consejo de Seguridad discutiendo seriamente la intervención estadounidense en Venezuela,
países cuestionando su cumplimiento y respeto por el derecho internacional, y Washington intentando presentar esta acción como una medida de seguridad legítima. La sesión de emergencia se convocó tras una operación militar en Venezuela que ha tenido consecuencias sin precedentes, intensificando las tensiones entre Washington y Caracas. Ante la ONU, muchos países expresaron su preocupación porque las acciones de Estados Unidos en Venezuela, en particular las detenciones de alto perfil, pudieran poner en peligro los principios fundamentales del sistema internacional y la soberanía de los estados. Sin embargo, mientras representantes de naciones pronunciaban discursos críticos desde el podio, el presidente Donald Trump parecía estar viviendo en un teatro digital, desviando la atención de lo que sucedía en la sala de la ONU, con sus publicaciones y declaraciones en redes sociales. Era una paradoja completamente absurda. Mientras los diplomáticos hablaban de normas internacionales y objeciones a la intervención, el líder estadounidense respondía en redes sociales como si no estuviera en el centro del debate global. El mensaje de Washington en la sala del Consejo de Seguridad de la ONU fue claro e inequívoco. No permitiremos que nuestros adversarios operen cerca de nosotros y actuaremos. En esencia, esa fue la defensa que presentó el representante estadounidense ante la ONU. Hasta ese momento, se podría pensar que hablaban de seguridad nacional, un concepto que se discute en la política exterior de todos los países. Pero el problema no estaba en el contenido, sino en el tono y la lógica. En lugar de usar el lenguaje de la cooperación, los acuerdos multilaterales o el respeto mutuo, la presentación se asemejaba más a un discurso de control e influencia unilaterales, como si Washington presentara su poder como argumento decisivo. Y cuando un país, especialmente Estados Unidos, habla así en la ONU, el resto del mundo no se limita a escuchar, tomar nota y responder. Durante la sesión, la defensa oficial estadounidense argumentó que la operación en Venezuela no era ni una guerra ni una invasión, sino una acción específica, quirúrgica y limitada, presentada como un acto de cumplimiento del derecho internacional. Ese era el mensaje que intentaban vender. Hay acusaciones, hay órdenes, y actuamos. Pero aquí está el punto que lo cambió todo. ¿Quién decide cuándo una frontera se vuelve irrelevante? ¿Quién determina qué soberanía se aplica? ¿O cuál es un detalle trivial? Porque hoy la discusión es sobre Venezuela, pero mañana podría ser sobre cualquier otro país con recursos estratégicos o intereses geopolíticos. Ese fue precisamente el argumento que desencadenó la reacción en cadena. China, en un tono frío, firme y altamente calculado, condenó la operación como un acto unilateral que violaba principios fundamentales del derecho internacional y ponía en peligro la estabilidad de toda la región. Dinamarca, por su parte, fue directo al grano, recordando que las fronteras no se negocian bajo amenaza y que la integridad territorial no es un juego. Una clara referencia a las recientes declaraciones expansionistas de Donald Trump. Rusia adoptó una postura aún más tajante. Su representante calificó los acontecimientos como un acto de cinismo y ambición hegemónica, señalando que Estados Unidos había perdido casi por completo a sus aliados para defender su posición en ese momento. Y entonces llegó lo más grave. Naciones Unidas reiteró que la prohibición del uso de la fuerza no es meramente simbólica, y existe precisamente para impedir que una sola potencia dicte las reglas del mundo, basándose en su propio poder. Porque si uno piensa que todos en política internacional hacen cosas cuestionables, tiene razón, pero aquí la convergencia fue explosiva, la acción, el mensaje y el momento oportuno. Mientras la ONU exigía respeto a la Carta de la Organización, Donald Trump mostraba un completo desapego, desviando la conversación de su plataforma digital hacia otros temas, y esto no se limitó a los pronunciamientos diplomáticos. Se hizo evidente en la ausencia de voces aliadas, en el incómodo silencio de algunos países y en la rapidez con la que otros usaron el micrófono para distanciarse. Una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad no es un debate cualquiera. Se convoca cuando las tensiones aumentan o existe el riesgo de que se infrinjan normas fundamentales. Incluso cuando los aliados piden moderación, es porque la tensión es alta. Eso es todo. La ONU no es solo una sala de conversaciones. Es un escenario donde se registran posiciones y se sientan las bases para futuras resoluciones, sanciones o medidas coordinadas. Por lo tanto, la narrativa estadounidense de que se trata simplemente de una operación policial está siendo analizada, porque no basta con repetir que es legal o limitada.
El mundo conoce la diferencia entre combatir la delincuencia y usar lenguaje legal para justificar despliegues militares en territorio soberano. Y hay algo más que no se pasa por alto: la peligrosa combinación de seguridad y energía. Cuando un gobierno confunde conceptos como petróleo, gas natural, reservas estratégicas y defensa, se dispara la alarma mundial. No solo se cuestiona su legalidad, sino que comienzan a surgir dudas sobre la verdadera motivación detrás de cada acción. Porque si la seguridad nacional empieza a definirse por el acceso a los recursos, cualquier país con riqueza natural puede convertirse en un objetivo. Esto me preocupa enormemente. En el ámbito nacional, el presidente Donald Trump intentó presentar este evento como una victoria, presentándolo como un acto de decisión, una decisión valiente, pero en realidad está repitiendo una vieja y peligrosa fórmula. Al dinero le encanta la influencia del caos en casa, mientras crea conflictos en el exterior. Estos son los momentos en que se enfrenta a presiones políticas, divisiones internas y desafíos legales. Lanzar una operación internacional. Mientras tanto, veamos el costo. Puede parecer extremadamente costoso, porque mientras Trump intenta movilizar a su base, la reputación de confianza internacional, ese capital blando construido a lo largo de los años, puede verse destruida en minutos. Y cuando un país pierde esa confianza, también pierde margen de maniobra, aliados, influencia y, sobre todo, credibilidad. Hoy vimos una imagen muy clara. Un presidente que reacciona en el calor del momento, una organización internacional que alerta y un mundo que ya no guarda silencio. No nos enfrentamos a un incidente aislado. No se trata de una estrategia de campaña por primera vez en esta serie de televisión. Se trata de una crisis diplomática en tiempo real, con consecuencias reales para todos los que vivimos en este hemisferio. Mientras tanto, países de todo el mundo alzan la voz, se distancian de esta situación y dejan claro que el poder sin control es peligro, no liderazgo. En este escenario, los latinos que vivimos en Estados Unidos necesitamos estar más informados que nunca, porque las decisiones que se toman a nivel internacional también afectan a nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras oportunidades. Como cita consular HN Noticias, seguiremos informando los hechos sin adornos ni propaganda, siempre comprometidos con el servicio a nuestro pueblo, porque nuestro deber es con ustedes, los trabajadores que construyen el futuro y quienes merecen vivir una vida informada y respetada. Todo está bien.